a compartir la imagen. Ya. Ya, a ver, recordemos un poquito de lo que hemos estado viendo. Y habíamos dicho que la respiración tiene dos procesos. Ya, cuando el músculo diafragmático, llamado también músculo frénico, se contrae, el músculo diafragmático desciende. Y al descender, aumenta de tamaño la longitud de la caja torácica. Pero en la inspiración, no solo el diafragma se contrae, sino el que se va a contraer también es el músculo intercostal externo. Entonces, cuando el músculo intercostal externo se contrae, jala las costillas hacia afuera y hacia arriba. Entonces, de tal manera que aumenta de tamaño el diámetro transverso o el diámetro en ancho y el diámetro anteroposterior de la caja torácica. Así que cuando nosotros inspiramos, la caja torácica aumenta de tamaño, tanto en longitud como en ancho y en sentido anteroposterior. Ahora, ¿quién es el músculo, quién es el nervio que estimula la contracción del músculo diafragmático? Entonces, recuérdate que esto es la médula espinal y la médula espinal tiene 5 porciones. ¿Cuáles son esas 5 porciones de la médula espinal? La porción cervical, la porción dorsal, la porción lumbar, la porción sacra y la porción coxígea. La porción cervical, la porción dorsal, la porción lumbar, la porción sacra y la porción coxígea. La porción cervical, a su vez, tiene 8 segmentos. La porción dorsal tiene 12 segmentos. La porción lumbar tiene 5 segmentos. La porción sacra tiene 5 segmentos y la porción coxígea tiene un solo segmento. De cada segmento de la médula espinal nace un nervio espinal. De cada segmento de la médula espinal nace un par de nervios espinales, a las cuales se les denomina de acuerdo al segmento de donde ha nacido. Si este par de nervios espinales está naciendo del primer segmento cervical, entonces se le llamará primer nervio cervical, segundo nervio cervical, tercer par de nervio cervical, cuarto par de nervio cervical. Entonces, si hay 8 segmentos cervicales, entonces, ¿cuántos pares de nervios cervicales tenemos? ¿Cuántos pares de nervios cervicales tenemos? 8. 8. Muy bien, excelente. ¿Cuántos pares de nervios dorsales tenemos? 12. 12. 2. Muy bien. ¿Cuántos pares de nervios lumbares tenemos? 5. 5. ¿Cuántos pares de nervios sacros tenemos? 5. 5. ¿Cuántos pares de nervios coxígeos tenemos? 1. 1. Muy Uno. bien. Ahora, cuando los nervios se unen, ¿qué cosa se forma? Plexos. Plexos. Los plexos, ¿dónde nada más se encuentran? ¿En el sistema nervioso central o periférico? Periférico. Periférico. Y les vino eso en su examen. Les vino el plexo mientérico. Entonces, si les vino en su examen el plexo mientérico, ¿de qué sistema nervioso les estaba hablando? ¿Central o periférico? Periférico, Miss. Periférico. Periférico. ¿Y quién era la neuroglia que sintetizaba la mielina en el sistema nervioso periférico? La célula. Células. Ya, les vino. Todo eso se les ha enseñado y les vino en el examen. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me puede decir que
Entonces, al unirse los nervios, se van a formar los plexos. Entonces, cuando se une el primer nervio cervical, el segundo nervio cervical, el tercer nervio cervical, el cuarto nervio cervical, se forma el plexo cervical. Si se une el quinto nervio cervical, el sexto nervio cervical, el séptimo nervio cervical, el octavo nervio cervical y el primer nervio dorsal, se forma el plexo braquial. La principal rama de este plexo cervical viene a ser el nervio frénico. ¿Ya? Entonces, el nervio frénico se va a formar de este tercero y de este cuarto nervio cervical. O sea, este tercero y cuarto nervio cervical del plexo cervical va a ir al diafragma. Y el quinto nervio cervical del plexo braquial va a ir al diafragma. Entonces, ¿quiénes son los que inervan al diafragma? El tercer nervio cervical, el cuarto nervio cervical y el quinto nervio cervical. El tercer y cuarto nervio cervical del plexo cervical y el quinto nervio cervical del plexo braquial. Entonces, ¿quiénes son los que inervan al diafragma? Tanto el plexo cervical como el plexo braquial. Pero de estos tres nervios, del tercero, cuarto y quinto nervio cervical, el principal nervio que estimula la contracción del diafragma es este cuarto nervio cervical, ¿ya? Entonces, el tercero y el cuarto nervio cervical, no te olvides que pertenece al plexo cervical y el quinto nervio cervical pertenece al plexo braquial. Por eso te digo que el plexo cervical y el plexo braquial son los que inervan al diafragma, son los que estimulan la contracción del diafragma. Pero el principal nervio cervical viene a ser el cuarto nervio cervical. Ahora, ¿quién estimula la contracción de este músculo intercostal externo? Los nervios intercostales. ¿Y de dónde nacen los nervios intercostales? Los nervios intercostales son el 2, el segundo nervio dorsal, el tercer nervio dorsal, hasta el 12 nervio dorsal. ¿Y cómo se les llama a estos nervios? Desde el segundo nervio dorsal hasta el 12 nervio dorsal se les llama nervios intercostales. Entonces, estos nervios intercostales son los que estimulan la contracción de los músculos intercostales externos. Pregunta de examen. Paciente de 25 años de edad. Sufrió un accidente automovilístico hace un año. Hace un año, en el diagnóstico, tuvo fractura de la quinta y sexta vértebra dorsal. Quinta y sexta vértebra dorsal. Actualmente tiene dificultad respiratoria. ¿Qué nervios se han lesionado? La quinta y la sexta, Miss. Ya, quinta y la sexta ¿de qué? Cervical, intercostal, ¿quién? Vuelvo a repetir. Paciente de 25 años de edad, hace un año sufre un accidente automovilístico. En su diagnóstico tuvo fractura de la quinta y sexta vértebra dorsal. Actualmente presenta dificultad respiratoria. ¿Qué nervio está lesionado? Nervios intercostales. Claro. ¿Y qué nervio intercostal? El quinto y el sexto. El sexto. Quinto y Sexto. sexto nervio intercostal. Muy bien, excelente. Ya. Paciente de 15 años de edad. Presenta gastritis hace un año. La gastritis no tratada. Hace un año. Hace 30 horas presenta hipo.
producto de que presenta una alteración en la contracción del diafragma. En el diagnóstico se observa en el examen por imágenes de tomografía, se observa un pequeño tumor a nivel de la porción cervical de la médula espinal. ¿Qué nervio está provocando la lesión de qué nervio está provocando la alteración de la contracción del diafragma? Nervio frénico. El cuarto. Nervio frénico. Cuarto. Exactamente. ¿Qué nervio? El nervio frénico, Miss. Cervical. ¿Qué es cervical? 3, 4 y 5. Perfecto. ¿Principalmente quién? 4. El Cuatro. 4. Perfecto. Excelente. Así nada más les viene el examen, chicos. Por eso ustedes tienen que estar atentos. Claro que eso no está pues en el módulo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la gracia que lo que está en el módulo yo te hablaría todo como si fuera un loro? O para eso son las clases, para que tú te ayudemos a analizar. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Entonces, durante la inspiración, el músculo diafragma y el músculo intercostal externo son los que se contraen y son los que agrandan a la caja torácica. Cuando el diafragma se contrae, la caja torácica crece en ancho o en largo. En ancho. ¿Ah? Cuando el diafragma se contrae, la caja torácica crece en largo o en ancho. Largo. En largo. Muy bien. ¿Y qué músculo se contrae para que la caja torácica aumente de tamaño en ancho y anteroposterior? Músculo frénico y el músculo intercostal externo. No. Solo el músculo intercostal externo. Claro, solo el músculo intercostal externo. Tienen que estar atentos, ¿ah? Ya, muy bien. Ahora, eso es una inspiración y una expiración normal que nosotros realizamos. Cuando inspiramos involuntariamente, subconscientemente, el diafragma y el músculo intercostal externo se contraen. Y cuando expiramos, el músculo intercostal externo y el diafragma se relajan. ¿Ok? Pero cuando realizamos una inspiración forzada, van a participar otros músculos. ¿Ya? Entonces te dejo aquí unos 2 minutos para que te recuerdes. Esto creo que ya te dije la otra vez para que estudies, pero te dejo 2 minutos para que te recuerdes. ¿Ya? Vamos. Tienes tus 2 minutos. Muy bien. Seguimos. Un ratito.
Ratito, chicos. Ya. Entonces, quiero que observes en la pantalla. Mira, no sé si logras ver mi cuello. ¿Logras ver mi cuello? Sí, Sí, Miss. Miss. Ya, entonces ahora voy a realizar una inspiración forzada y vas a ver acá, en todo caso, con tu mano derecha e izquierda, tú también haz lo mismo que yo, agárrate de esta manera, haz lo mismo que yo, ¿ya? Ahora vas a hacer lo mismo que yo, vas a inspirar profundamente, ¿ya? Y vas a sentir que el músculo externo cleidomastoideo se contrae. Mira. Bota. Inspira nuevamente y siente tu músculo intercostal, tu músculo esternocleidomastoideo. De nuevo. Bota. Muy bien. ¿Han sentido que ese músculo esternocleidomastoideo se ha contraído o no? Sí, misita. Ya. Ahora, estos son los músculos pectorales. Si deseas, también te puedes agarrar. Total es tu cuerpo, ¿ya? Se agarra y de nuevo, inspira. Bota. Inspira. Bota. O si tú te das cuenta, el músculo pectoral mayor también se contrae. Entonces, hay diferentes músculos que participan durante la inspiración. Uno de esos músculos que participan en la inspiración es el mismo, el diafragma. Ya sabes que de hecho tiene que contraerse. Los músculos intercostales externos también son los que elevan a las costillas. También participa el músculo serrato anterior, también serrato posterior, no estaba ahí donde has repasado. El esternocleidomastoideo, los escalenos también participan. Los vamos a ver acá. Un videíto. ¿Ya? Para poder visualizar todos los músculos. Incluso acá hay más músculos de lo que estaba escrito. ¿Ya? Vamos a comenzar con estos músculos. Mira acá el diafragma. ¿Ya? Mira, es un músculo que participa en la inspiración. Entonces el escaleno, ya mira cómo eleva las costillas, ¿no? Durante la inspiración. ¿Ya? Ahora vamos a ver al esternocleidomastoideo. Mira cómo eleva al esternón, ¿no? Lo jala al esternón. Y mira el músculo pectoral mayor, cómo jala al esternón y a las costillas durante la inspiración. Y mira qué bonito los músculos intercostales externos, ¿no? Mira, ve, cómo jala las costillas hacia afuera y hacia arriba. ¿Ya? Y también tenemos al diafragma, ¿no? Durante la inspiración ya sabes que desciende. ¿Ya? Hasta ahí tienes que aprender. Hay otros músculos que también, si deseas, lo aprendes, como por ejemplo tenemos acá el dorsal ancho. Mira cómo eleva las costillas también. Estos son los serratos posteriores, así como hay serratos anteriores, también hay serratos posteriores, superior. Y mira, hasta la columna vertebral participa en la inspiración, como son los músculos erectores. También los elevadores de las costillas, que tienen la forma de abanico. Mira cómo elevan a las costillas. ¿Ya? También, así como hay los serratos posteriores arriba, también hay serratos posteriores abajo. Y todos están elevando las costillas, hasta los músculos de la cintura, ¿no? Que vienen a ser el músculo cuadrado lumbar de los lomos. También elevan a las costillas, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, hay varios músculos que participan durante la inspiración forzada. Te dirá por ahí, ¿y cuándo realizamos una inspiración forzada? Realizamos una inspiración forzada, por ejemplo, cuando realizamos diferentes actividades físicas, ¿no? Como correr, brincar, saltar, salir rápido, o hacemos la limpieza de la casa, ¿no?
Entonces, cuando hacemos actividades físicas forzadas, ahí es donde necesitamos inspirar mayor cantidad de aire. Por lo tanto, entonces realizamos una inspiración forzada. Pero así como nosotros realizamos una inspiración forzada, también vamos a realizar una expiración forzada. Y para realizar una expiración forzada, pues van a participar otros músculos, ¿no? ¿Qué músculos van a participar? Van a participar los músculos intercostales internos. Entonces, los músculos intercostales internos, ¿qué cosa hacen? Más bien bajan a las costillas, lo bajan a las costillas y lo jalan hacia adentro. De tal manera que aplastan a los pulmones para que pueda botar el aire. No solo los músculos intercostales internos participan en la expiración forzada, sino también los músculos de la cavidad abdominal. Pues, ¿cuáles son esos músculos de la cavidad abdominal? Tenemos al músculo recto anterior del abdomen, el músculo oblicuo mayor, oblicuo menor del abdomen y el músculo transverso. Entonces, cuando estos músculos del abdomen se contraen, empujan a la pared de la cavidad abdominal hacia adentro. Y cuando empujan a la pared abdominal hacia adentro, aumenta la presión dentro de la cavidad abdominal. Y cuando aumenta la presión dentro de la cavidad abdominal, esa presión empuja al diafragma hacia arriba. Y si empuja el diafragma hacia arriba, entonces aplastan al pulmón. Y si lo aplastan al pulmón, el pulmón se desinfla y se produce la expiración. Entonces, los músculos intercostales internos y los músculos del abdomen son los que producen la expiración forzada. ¿Ok? Ahora, les he dado esto como tarea para que puedan repasar en casa. El aparato respiratorio nosotros lo podemos clasificar según su anatomía o según su fisiología. Al aparato respiratorio lo podemos clasificar según su anatomía y según su fisiología, ¿ya? Entonces, antes de poder hablar de la clasificación, primero tenemos que tener algunos conceptos para que tú no te me pierdas. Entonces, el aparato respiratorio, mira por acá, comienza en la nariz y termina en los alvéolos. El aparato respiratorio comienza en la nariz y termina en los alvéolos. Eso es lo primero que tú tienes que aprender, ¿ya? Entonces, si comienza en la nariz, el aire tiene que ingresar por la nariz, tiene que ingresar por las fosas nasales. Entonces, ¿y hasta dónde tiene que entrar el aire? Ya ha ingresado desde las fosas nasales, te estoy diciendo, si termina en el alvéolo, entonces el aire tiene que llegar hasta el alvéolo. ¿Ok? Entonces, el aparato respiratorio inicia en las fosas nasales, continúa por la faringe, continúa por la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alvéolos. Cuando yo digo bronquio y bronquiolo, bronquio es un tubo y el bronquiolo también. Pero acá cuando digo bronquiolo ya estoy utilizando el diminutivo. Es como que yo digo pequeño. La nariz tiene huesos y cartílago. Como la estructura de la nariz es hueso y cartílago, entonces las fosas nasales siempre se encuentran abiertas debido a su esqueleto, debido a ese hueso y debido a ese cartílago. La faringe también es un tubo, debido a su musculatura, permanece abierto. La laringe también es un tubo, cuya pared está hecho de cartílago, está hecho de 9 cartílagos, number 9, 9 cartílagos.
De los 9 cartílagos, 3 cartílagos son pares y 3 cartílagos son impares. De los 9 cartílagos que tiene la laringe, el cartílago más grande se puede tocar y se puede visualizar en el hombre, que es el cartílago tiroides. ¿Por qué a mí se puede visualizar y tocar? Porque ese cartílago tiroides es el que presenta un ángulo. Presenta un ángulo que pareciera que el varón se hubiera atragantado ahí una manzana. Por eso se le llama la manzana de Adán. Pero no es que los varones se hayan atragantado, simplemente que ese cartílago tiroides presenta un ángulo. Es angulado. ¿Y debido a qué es angulado? Debido a la hormona testosterona. Las mujeres no tenemos testosterona, pues chicos, tenemos testosterona sí, pero mínima cantidad, ¿ah? No es que no tengamos tampoco, sí tenemos mínima cantidad de testosterona, mínimo, pues no, mínimo. Bueno, a algunos se les escapa, pues no. Y me dice, ¿cómo sabemos que tenemos mínima cantidad de testosterona? Mírate al espejo, pues. Mírate tus bigotes. ¿Tienes o no tienes bigotes? Ay, no, sí, todos tenemos nuestro bigotito, chiquitito, pero ahí está. ¿Ya? Tenemos nuestras vellosidades axilares. Eso es porque tenemos de todas maneras mínima cantidad de testosterona. Tenemos nuestro vello púbico. Eso es porque tenemos mínima cantidad de testosterona. Entonces, esos pelos que tenemos ahí, y qué bueno, ¿no? Muy bien. Entonces, en el caso entonces de la laringe, ¿tiene cuántos cartílagos? 9. 9 cartílagos. ¿Cuántos pares? 3. 3 pares. ¿Cuántos impares? 3. ¿Cuál es el cartílago más grande? Tiroides, el hombre. Tiroides. Se puede visualizar, ambos tenemos, las chicas y los varones tenemos el cartílago tiroides. Solo que el cartílago tiroides en la mujer, el ángulo no es muy cerrado, es menos anguloso. Por eso es que en nosotros no se puede visualizar esa manzana de Adán. Misa, ahora yo me olvido con tantos nombres que hay. Ya, entonces no te vas a olvidar, pues. Vas a recordar. No, ya, seguimos. Ahora, debajo de la laringe tenemos a la tráquea. ¿Ya? Y la tráquea también está hecho de cartílago. ¿Cuántos cartílagos tiene la tráquea? La tráquea tiene de 16 a 20 cartílagos. ¿Cuál es el promedio? 18. Yo, chicos, miras. Muy bien. Seguimos por acá. Entonces, en el caso de la tráquea, tiene DA. ¿Por qué? Entonces, si yo digo que la tráquea tiene de 16 a 20 cartílagos, ¿cuánto tendría de promedio? ¿Cuántos cartílagos promedio? 18. 18 cartílagos. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a ver aquí. Debajo de la laringe hemos dicho que tenemos a la tráquea. La tráquea tiene de 16 a 20 cartílagos. El promedio 18. O sea, algunas personas tendrán 16 cartílagos, algunos 17 cartílagos, algunos 18 cartílagos, algunos 19 cartílagos, algunos 20 cartílagos. Pero la gran mayoría tenemos 18 cartílagos. Eso quiere decir el promedio. La gran mayoría tenemos 18 cartílagos. Entonces, si la gran mayoría tenemos 18 cartílagos en la tráquea, 17 cartílagos de la tráquea, 17 cartílagos, tienen la forma de una C, de una herradura. Tienen la forma de una C, de una herradura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la tráquea no está formado por anillos de cartílagos. Anillo sería completo. Entonces, estos son cartílagos incompletos. Que en su cara posterior el cartílago se completa con un músculo liso. En su cara posterior, este cartílago hialino. Hemos dicho que hay 3 tipos de cartílago. Hay cartílago elástico, cartílago hialino, hay cartílago fibroso. Pero el más frecuente, el más común es el cartílago hialino. Y justamente la tráquea está formado por cartílago hialino. Ese cartílago hialino tiene la forma de una C, tiene la forma de una herradura, que en su cara posterior está completado por un músculo liso. Por un músculo liso.
Entonces la tráquea es un tubo, pero no es un tubo cilíndrico. Un tubo cilíndrico perfecto, sino es un tubo cilíndrico aplanado en su cara posterior. Entonces mira, esto es la tráquea, ¿ven? Esto es la tráquea, mira la tráquea. Qué lindo la tráquea, qué bello, qué hermoso. Me enamoro de mi cuerpo cada vez que veo cada una de las partes de mi cuerpo. Mira, ve. Esto es el cartílago y en su cara posterior, ¿quién lo completa? Lo completa el músculo liso. Recuérdate que la tráquea se encuentra delante de quién. La tráquea se encuentra delante del esófago y esto es el esófago, ve. Ahora, el último cartílago de la tráquea, que sería el número 18, ya no tiene la forma de una C. No tiene la forma de una herradura, sino tiene la forma de un triángulo. De un triángulo. ¿Y por qué tiene la forma de un triángulo? Para que la tráquea pueda dividirse, pueda bifurcarse. Bifurcarse y dar origen a dos tubos llamados bronquios primarios. Y estos bronquios primarios se parecen también a la tráquea. ¿Por qué? Porque también su estructura está formada por cartílagos que tienen la forma de una C y su cara posterior está completada por músculo. Entonces también tiene cartílagos hialinos que tienen la forma de una C. Entonces el último cartílago de la tráquea, a la cual se le llama cartílago carina. ¿Ya? Entonces tú me estabas diciendo ahí, señorita o jovencito, no vi quién eras. Me decías que el último cartílago o el cartílago inferior de la laringe se llama carina. No, falso. Y eso les he enseñado la primera semana en conceptos generales. Les he enseñado que el último cartílago de la tráquea, que tiene la forma de un triángulo, se le llama cartílago carina. Cartílago carina. ¿Y por qué tiene la forma triangular? En sus llamados bronquios. También tiene la cartílago, tiene la forma de una C. Y estos bronquios primarios se dividen en bronquios secundarios. Y los bronquios secundarios también están formados por cartílagos hialinos, solo que esos cartílagos ya no tienen la forma de una C. No tienen la forma de una C. Entonces, ¿qué forma? Escucha, escucha, escucha. Listen to me. Escúchame. Estos cartílagos de los bronquios secundarios ya no tienen la forma de una C. ¿De quiénes son los que tienen la forma de una C? De la tráquea y de los bronquios primarios. Los cartílagos de los bronquios secundarios tienen la forma de parches. Tienen la forma de parches. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿O me escuchan entrecortado? Muy bien. Entonces, mira. El cartílago de la tráquea tiene la forma de una C, de una herradura, que su cara posterior está completado por músculo liso. Y esta tráquea se divide en dos bronquios primarios, y esos dos bronquios primarios también están formados por cartílagos que tienen la forma de una C, también, ¿ya? Y los bronquios secundarios, estos bronquios primarios se dividen en bronquios secundarios. Y los cartílagos hialinos de estos bronquios secundarios tienen la forma de parches. Y acá, mira, ve, la tráquea es más grueso. Los bronquios primarios son más delgados y los bronquios secundarios aún todavía son más delgaditos. ¿Ya? Entonces acá los bronquios secundarios, sus cartílagos tienen la forma de parches. Y estos bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios. Y estos bronquios terciarios, sus cartílagos ya son bien chiquititos, son como botoncitos nada más. Y estos bronquios terciarios se dividen en bronquiolos. Y los bronquiolos son aún todavía más delgaditos. Pero estos bronquiolos ya no tienen cartílago, no tienen cartílago, tienen músculo elástico, no tienen cartílago. No tiene cartílago, tiene músculo elástico, ¿ya? Tiene músculo y fibras elásticas, tiene músculo y fibras elásticas. Por lo tanto, entonces, en algunas personas que sufren de asma, esas fibras elásticas no funcionan muy bien. Entonces, en el asmático se cierran estos bronquiolos. Entonces, ¿qué le damos? Le damos salbutamol. Ese salbutamol es un
broncodilatador. ¿Para qué sirve ese broncodilatador? Para abrir a los bronquiolos. Entonces, eso es lo que se le da a los pacientes con asma, el salbutamol. Entonces, si te das cuenta, la nariz tiene cartílago, la laringe tiene cartílago, la tráquea tiene cartílago, los bronquios primarios tienen cartílago, los bronquios secundarios, terciarios tienen cartílagos, pero los bronquiolos ya no tienen cartílagos. Su pared está formado de músculo liso y de fibras elásticas. ¿Qué ocurre con el asmático? Dijimos que esas fibras elásticas no funcionan muy bien, por eso que se cierran los bronquiolos y ya no permite que salga el aire, no permite la salida del aire. ¿Ya? No permite ni que salga el aire del pulmón ni que ingrese el aire al pulmón. Por lo tanto, la persona entra en un proceso de asfixia. Entonces, le tiene que dar lo que es el salbutamol, que es un broncodilatador. ¿Ok? Entonces, antes de poder explicarte la tráquea, los bronquios, pues primero tengo que explicarte de los pulmones. Todavía no se te está haciendo la clase netamente, ¿ah? Recién algunos conceptos para que puedas entender. Tenemos acá el pulmón derecho, tenemos al pulmón izquierdo. Todavía no te estoy dando una clase, estamos haciendo la introducción. Entonces, en este caso, el pulmón presenta tres caras. Presenta una cara externa, una cara interna y una cara inferior. La cara externa va a estar en contacto con las costillas. Por eso que a la cara externa también se le llama cara. ¿Me escucha? Hola, hola. Entonces tenemos acá el pulmón. El pulmón tiene tres caras. Una cara externa, una cara interna y una cara inferior. La cara externa está en contacto con las costillas. La cara externa está en contacto, la cara externa del pulmón está en contacto con las costillas. Por eso se le llama cara costal. La cara interna forma la pared de este hueco. ¿Cómo se llama este hueco? Mediastino. ¿Por qué mediastino? Porque este hueco está en el medio, por eso se le llama mediastino. Entonces, la cara interna de los pulmones forma la pared lateral del mediastino. Por eso se le llama cara mediastínica. Y la cara inferior del pulmón descansa sobre el diafragma. Por eso se le llama cara diafragmática. Entonces, esto es el pulmón con sus tres caras. Cara externa o costal, cara interna o mediastínica, cara inferior o diafragmática. En la cara interna del pulmón, existe un orificio. Y a ese orificio se le llama iliopulmonar. ¿Qué cosas son los cilios? Los cilios son orificios. Entonces, hay diferentes órganos que tienen su hilio. Por ejemplo, el ovario tiene el hilio también, ¿ya? Llamado hilio ovárico. Entonces, siempre por los cilios van a ingresar y van a salir ciertas estructuras. Generalmente son vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, generalmente. También, claro. El hígado también. Entonces, el riñón tiene su hilio renal. El hígado tiene su hilio hepático. El ovario tiene su hilio ovárico, ¿ya? Entonces, los cilios sirven, ya te dije, son orificios que permiten el ingreso generalmente de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y la salida de ellos. Entonces, en este caso, este hilio, llamado hilio pulmonar, va a permitir el ingreso del bronquio primario derecho y del bronquio primario izquierdo, ¿ya? Ahora, el pulmón derecho presenta dos cisuras. Presenta una cisura arriba, que es horizontal, y una cisura abajo, que es oblicua. Las cisuras, ¿como qué son? Las cisuras son como rajaduras, ¿ya? Que sirven para poder dividir. Entonces, en este caso, recuérdate, te estoy diciendo que la cisura horizontal es la que está arriba. Eso te pueden preguntar. ¿La cisura que está arriba es oblicua o es horizontal? Te pueden preguntar de esa forma. Entonces, la cisura horizontal es la que está arriba y la cisura oblicua es la que está abajo. En cambio, el pulmón izquierdo presenta solo una cisura, que es la cisura oblicua.
Y ya te dije que las cisuras sirven para poder dividir. Entonces, la cisura horizontal divide al pulmón en un lóbulo superior y en un lóbulo medio. En cambio, la cisura oblicua divide al pulmón en lóbulo medio y lóbulo inferior. Entonces, debido a esta cisura horizontal y a esta cisura oblicua, el pulmón se divide en 3 lóbulos. Y en el caso del pulmón izquierdo solo presenta una cisura, que es la cisura oblicua. Y la cisura oblicua divide el pulmón izquierdo en 2 lóbulos, en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Pero cada uno de estos lóbulos a su vez se dividen en segmentos. Miren acá, esto por ejemplo, mira la pantalla, ¿ya? Mira, esto es un segmento, esto es otro segmento y esto es otro segmento. Entonces, el lóbulo superior del pulmón derecho se divide en 3 segmentos. En un segmento apical, apical quiere decir la punta, en un segmento anterior y en un segmento posterior. Vuelvo a repetir, el lóbulo superior del pulmón derecho se divide en 3 segmentos. En un segmento apical, en un segmento anterior y en un segmento posterior. Y el lóbulo medio se divide en 2 segmentos, en un segmento medial y en un segmento lateral. Si digo medial, se supone que hay un lateral. Y en el caso del lóbulo inferior del pulmón derecho, se divide en 5 segmentos. En un segmento superior, en un segmento lateral, en un segmento medial, en un segmento anterior y un segmento posterior. Superior, lateral, medial, anterior y posterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos segmentos presentará el pulmón derecho? 3. ¿Cuántos segmentos? 10. 10. Perfecto. El segmento superior, ¿cuántos? El lóbulo superior, ¿cuántos segmentos presenta? 3. 3. Apical, anterior y posterior. El lóbulo medio, ¿cuántos segmentos presenta? 2. 2. Medial y lateral. Y en el caso del lóbulo inferior, ¿cuántos segmentos presenta? 5. Claro, superior, posterior, anterior, lateral y medial. ¿Ok? Entonces hay 10 segmentos. En el caso del pulmón izquierdo, te dije que solo hay una cisura, que es la cisura oblicua, que lo divide en 2 lóbulos, en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. El lóbulo superior tiene 3 segmentos. El lóbulo superior tiene 3 segmentos. Cuento. Segmento apical, un segmento anterior y un segmento língula. Segmento apical, segmento anterior, segmento língula. 3 segmentos. Y el lóbulo inferior, igual que el pulmón derecho, presenta 5 segmentos. Segmento superior, segmento anterior, posterior, lateral y medial. Entonces, ¿cuántos segmentos presenta el pulmón izquierdo? 8. 8 segmentos. Eso es para tu preuniversitario, eso es para tu examen de admisión. El pulmón derecho presenta 10 segmentos y el pulmón izquierdo 8 segmentos. Pero cuando ya estás en la universidad, ahí ya no vas a estudiar con los libros preuniversitarios, sino con los libros universitarios. Entonces, en el caso del pulmón izquierdo, este lóbulo apical se divide en 2 segmentos, apical y posterior. Y esta língula se divide en 2 segmentos, língula superior, língula inferior. Entonces, ¿cuántos segmentos existirán en este lóbulo superior? 5. 5. Y en el lóbulo inferior 5. En total, ¿cuántos segmentos hay entonces en el 10. pulmón izquierdo? 10. Para la universidad, 10, misita. 10.
Claro. Pulmón derecho 10 y pulmón izquierdo 10. Eso es para la universidad. Pero para tu pre, te va a venir 10 en el pulmón derecho y 8 en el pulmón izquierdo, porque así están los libros preuniversitarios, ¿ya? Muy bien. Ahora, si esto es un segmento, este segmento se divide a su vez en otras estructuras que tienen la forma de un polígono, llamado lobulillo. Y en el lobulillo se encuentran alveolos. Por eso al lobulillo se le considera como la unidad estructural y funcional del aparato respiratorio. Cada segmento se divide en lobulillos. Esos lobulillos tienen la forma de un polígono y en esos lobulillos existen alveolos. Por lo tanto, al lobulillo se le considera como la unidad estructural y funcional del aparato respiratorio. Entonces, recordemos nuevamente. ¿Quién divide a los pulmones en lóbulos? Las fisuras pulmonares. Las fisuras pulmonares. Muy bien. Cada lóbulo está dividido ¿en qué? ¿Segmentos? ¿En qué? ¿Segmentos? En segmentos. Más fuertecito porque ya saben que estoy sin mi parlante, ¿ah? Yo soy media sorda. Y cada segmento se divide ¿Lobulillos? en lobulillos. Y en cada lobulillo, ¿qué se encuentra? Los alveolos pulmonares. Alveolos. Por lo tanto, ¿a quién se le considera como la unidad estructural y funcional del aparato respiratorio? A los Sí, alveolos. pulmonares. A los lobulillos. Perfecto, excelente. Ahora miren, ¿ah? Miren acá. Las fosas nasales es la primera porción de todo el aparato respiratorio. Detrás de las fosas nasales se encuentra la faringe, que es la segunda porción del aparato respiratorio. La faringe es un tubo que se encuentra detrás de la nariz. Es un tubo que se encuentra Te escucho un poco detrás trabado, de no sé si será mi internet. las nasales, detrás de la boca y detrás de la laringe. Visita. Miss, disculpe, se escucha un poco entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí, visita. Mis- Ya, un ratito, un ratito. A ver, espera. Ya. Voy a cambiar de línea. No se vayan, ahí nada más. No se muevan, voy a cambiar de línea. No se muevan, ¿ah? Voy a cambiar de línea. Ahora me escuchan. Sí, Miss. Ya, un ratito, ya.
Hola, hola. Lo escucho un poco trabado, con eco. Creo que se escucha peor. Escucha. Eco, ¿no? Ya va a salir un ratito. Coco,